Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos sin Permiso. Antes de olvidar, quiero mandar saludos a Marcia Chinelato, que nos escribe desde el Brasil, que nos ha escrito a Diálogos sin Permiso. Gracias por seguir el programa. A Carlos Muriel también, que no sé en qué parte de Bolivia está, que ha visto el programa. Y también a Giovanna Ocampo, que nos ha escrito de la ciudad de La Paz. La otra vez quería mandar otros saludos también, que los vi en las redes, pero lo olvidé. Y ahora es lo primero que quiero hacer porque les comento, Emilio Senta, que las personas están opinando en este programa Diálogos sin Permiso porque no solamente nosotros ponemos una visión o un análisis frente a la población, sino que también queremos que la población, los que escuchen el programa, puedan pensar, puedan tomar decisiones y sacar sus propias conclusiones. Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar de Bolivia frente al narcoterrorismo, de la protesta social a la violencia organizada del crimen. Emilio Martínez, Senta Rec, Senta. Bueno, creo que es un tema absolutamente importante en este momento en el que Bolivia se encuentra en una situación de bloqueo por 45 días ininterrumpidos, un bloqueo que ha tenido una serie ha planteado al país una serie de disyuntivas y situaciones para analizar, entre ellas el tema del feudo de Evo Morales enclavado en el Chapare, la protección que recibe un territorio impenetrable como es Laucaeñe y el Chapare y las actividades de narcotráfico y una serie de desinformaciones que han venido circulando y que definitivamente nos dejan en una situación de tener que analizar entre líneas y a fondo para darle una visión más cabal al pueblo de Bolivia y no quedarnos con esta narrativa que el movimiento al socialismo intenta que tengamos los bolivianos y que viene generada incluso por sus propios voceros. Y bueno, lo más importante, exacto. Y lo más importante, creo, que en este tiempo, cuando estamos en el 2026, tenemos la posibilidad de tener las redes sociales, y nos llegan todas esas declaraciones de cómo la gente se está moviendo, esta dirigencia que responde a Evo Morales, que responde al sector cocalero, se está movilizando en el interior del país y cuáles son las mentiras, los fantasmas que van señalando a las poblaciones. Emilio, esto es fundamental también porque la desinformación está jugando un papel muy importante para mover a toda esta gente de las poblaciones y que vayan a marchar, porque supuestamente estamos vendiendo o está el gobierno vendiendo Bolivia. ¿Qué opinas? Sí, Churchill dijo que la primera víctima en una guerra es la verdad. Y Evo Morales y su gente son expertos en la construcción de narrativas, él y sus tutores internacionales, para ser más precisos. Una construcción de narrativas que, por ejemplo, en el golpe del 2003, cuando comienza a desmontarse la democracia en Bolivia, fue muy efectiva, no habían antídotos, no habían anticuerpos contra esto. Ahora han pasado más de 20 años y la sociedad civil un poco más entiende lo que está pasando, pero de todas formas no llega a contrarrestar totalmente estas maquinarias que además tienen este apoyo internacional. Por ejemplo, hoy nos enterábamos de que va a venir una delegación de, entre comillas, derechos humanos de Argentina, ¿ya? Para ver de tutelar los derechos de los bloqueadores en Bolivia, ¿no? Presidida Entonces, por los kirchneristas, seguro, ¿no? Presidida y manejada por los kirchneristas. Así es que nos han manejado a nivel internacional, ¿no, Senta? Bueno, sí, la verdad que se ha podido evidenciar de manera plausible y contundente de qué manera se está movilizando la izquierda internacional y cómo estas movilizaciones
no tienen ninguna motivación en el momento actual que atraviesa Bolivia y en la relación que puede tener el pueblo de Bolivia con el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. O sea, no tienen una relación directa. Sobre todo es un movimiento que ha sido concebido con antelación y que busca rescatar justamente todo lo que es el populismo para América Latina, reflotarlo y que las narrativas están a la orden del día. Por ejemplo, el otro día ocurrió un hecho muy importante que creo que es digno de que analicemos porque a la gente le va a dar una perspectiva de cómo se está moviendo la noticia y cómo se están generando narrativas que son narrativas que están preparadas con antelación. Estoy hablando de la supuesta, del tráfico de madera, de cocaína en madera, y que ese tráfico de madera definitivamente se lo están endilgando absolutamente como si fuera una omisión solamente del gobierno de Rodrigo Paz. Es importante que primero desglosemos el tema de los bloqueos. El tema de este hallazgo es muy importante, pero en lo que está enfrentando en este momento Bolivia es una transformación, y es importante revelar que Bolivia no llegó de golpe a este escenario que estamos viviendo. El país ha atravesado un proceso de más de 20 años en el que el bloqueo prácticamente se ha normalizado. ¿No están de acuerdo en eso? Como un método de presión. Es una norma, ¿no? Se ha debilitado la institucionalidad, sabemos, se perforó también la autoridad del Estado, se ha ideologizado a los sectores sociales que en este momento están movilizados, y también se han protegido zonas de poder. Y esto es importante destacar porque estas zonas de poder que se han protegido son las zonas cocaleras. Y se ha permitido también que el narcotráfico se convierta en un actor económico, territorial y político muy importante. Entonces, la pregunta es, y esta pregunta creo que es muy importante, primero tomemos en cuenta que el 2008 han expulsado, Evo Morales expulsa a la DEA. ¿Por qué expulsa a la DEA? No porque sean gringos, no expulsa porque el imperialismo, ese es el falso discurso que manejan. Pero demostremos cuáles son los cambios que existen en Bolivia después de la expulsión de la DEA, por ejemplo. Emilio, ¿qué te parece este punto? Sí, hay que recordar que el Chapare, que es el feudo de Evo Morales, según Naciones Unidas, el 92 al 95% de la coca que se produce en ese territorio va a parar al narcotráfico. Por lo tanto, es una zona de producción de coca para cocaína, a diferencia de los yungas, donde hay una situación distinta. Entonces, hay que comenzar por ahí y de ahí ver que, bueno, es una de las primeras medidas que toma Evo Morales al llegar al poder, o por lo menos en la primera fase de su primera gestión, es esta expulsión de la DEA. Poco después también expulsa a USAID, ante la presunción de que pudiera, desde USAID, se pudiera estar haciendo algo de monitoreo antidrogas. Entonces está claro que la intención era eliminar esta observación internacional hacia el narcotráfico, y los resultados, respondiendo a tu pregunta, los resultados son que durante el gobierno de Evo Morales hubieron 2 jefes policiales antinarcóticos, es decir, el principal, la máxima autoridad policial antinarcóticos, uno era el general René Sanabria, termina preso en Estados Unidos por organizar grandes embarques de cocaína hacia ese país desde Panamá, utilizando como base a Panamá. Y más recientemente, en años recientes, es Maximiliano Dávila, también era el principal jefe policial antinarcóticos de Evo Morales, también termina preso
y extraditado a Estados Unidos por organizar grandes embarques de cocaína, en este caso a través de República Dominicana. Entonces, primer resultado de la expulsión de la DEA es que las grandes cabezas de antinarcóticos, entre comillas, de la policía, terminaron siendo grandes narcotraficantes. Algo parecido pasó con quien era el zar antidrogas en los gobiernos de Evo Morales, Felipe Cáceres, de quien se supo posteriormente que era el rey de los precursores químicos, de las sustancias químicas que permiten la fabricación de la cocaína. Entonces, ahí está clarísimo la expulsión de la DEA y sus resultados. Bueno, pero además, todo esto este recuento histórico que hace Emilio, me parece pertinente volver a retomar el tema que yo estaba planteando, que exacto, ahí voy. En este momento se está presentando el tema del tráfico de cocaína y de qué manera se lo quiere utilizar. O sea, vale la pena, yo creo, todo este recordatorio que has hecho, Emilio, en el sentido de ver de que justamente después de la expulsión de la DEA, Bolivia queda liderada a un supuesto control del narcotráfico interno sin ninguna fiscalización internacional. Y se dan todos estos hechos que vos has enumerado tan cabalmente, con autoridades, supuestos zares antidrogas, totalmente implicados en el tráfico, más bien exactamente todo lo contrario, que eran propiciadores del narcotráfico. Bueno, he aquí que en la actualidad, en medio de esta convulsión que estamos viviendo, se pretende decir de que, o sea, endilgar todo el problema del narcotráfico que puede haber y de la situación de cargas de narcotráfico que están saliendo del país al gobierno de Rodrigo Paz. Yo, en defensa de la gestión de Rodrigo Paz, digo que él tiene apenas 7 meses de gestión en el gobierno. No es posible decir que él es el causante o el propiciador del narcotráfico. Sin embargo, la narrativa del movimiento al socialismo pretende llevarnos a los bolivianos a ese plano, a esa situación, al punto que en cuanto se encuentra este cargamento de narcotráfico es detectado por carabineros en Chile, definitivamente tenían aquí toda un staff de analistas ligados al masismo, exministro de gobierno de Evo Morales, otros predicadores afines que inundaron los canales y los medios de televisión, dando gala de todo el conocimiento y la lucha contra el narcotráfico que Evo Morales y su gobierno con ellos supuestamente habrían generado en Bolivia, tratando de mostrar a la población que quienes están cayendo o llevando al país a un delito de esta naturaleza es el actual gobierno. Bueno, esa es una mentira que es total, que no podemos, es inadmisible que ellos pretendan lavarse la cara, las manos y redireccionar toda la narrativa del narcotráfico para beneficio propio, tratando de reflotar y devolver y de hacernos olvidar de que la memoria de los bolivianos quede borrada supuestamente porque han habido 7 meses de gobierno de Rodrigo Paz. A esto es bueno agregar que Bolivia en estos últimos años, en los 20 años de gobierno de Evo Morales, ha sido un país atraído, o más bien ha creado, las políticas de Evo Morales han creado atracción para los capos del narcotráfico en el mundo. Por eso hemos tenido la presencia del PCC, del Brasil, de capos, ¿no? del narcotráfico, Marcet, sin ir más lejos, que ha sido extraditado, el hijo de Chapo Guzmán, que se ha accidentado en Santa Cruz, la presencia de los carteles de México, ¿no? Y esta no es una menor cosa. Pero hay que analizar el contexto de las más de 100 toneladas que se han encontrado en Chile, porque no solamente es cocaína, se han encontrado otro tipo de drogas. Y para crear
ese laboratorio y poner la droga en esas maderas, porque las maderas no han sido perforadas, sino que han untado las maderas de droga y se necesita un proceso químico especial, un laboratorio especial de alta capacidad para trabajar este tipo de proceso, no ha podido montarse en los meses que está Rodrigo Paz. Los laboratorios, sin duda, han tenido que estar trabajando hace muchos años en Bolivia. Además, hay una información muy importante, que en marzo del 2026, una información que no sé por qué no la han hecho conocer, ya se encontraron 6 toneladas de droga en maderas también en Chile. Esta información no ha sido tan pública, no ha sido pública, solo un periódico Opinión de Bolivia es que saca este dato, pero después la noticia se desvanece. Entonces, está claro que para que hayan salido estos contenedores de los diferentes sectores, para que hayan salido estas tablas, han tenido que pasar los lugares de bloqueo, ¿no creen? Y los lugares de bloqueo están siendo controlados por los cocaleros. Y ellos son los que dan el permiso para que pasen camionetas, camiones o personas que son afiliadas a ellos, que tienen que ir a diferentes puntos para seguir alimentando económicamente estos bloqueos, como ya se ha demostrado. Yo quiero invitarles a a escuchar esta declaración, porque es muy importante lo que dice Evo Morales para que nosotros hagamos más análisis sobre esta situación en nuestro país. Compañeras, compañeros, aquí tenemos un poquito de experiencia, turnos permanentes. Nos organizamos en 4 turnos. Si el sindicato tiene 40 afiliados, turnos de 10, cada 24 horas, a veces 48 horas. Unos luchan, otros trabajan. No vamos a levantar bloqueo de caminos hasta ganar esta batalla. Esta mañana hablé con la compañera ejecutiva, Agustina, con el compañero ejecutivo, Mario, con el compañero Nelson, secretario general de la Única. No, vamos a continuar. Van a continuar. Me dijo, no vamos a abandonarnos, no podemos abandonarnos. No vamos a abandonar a la Única del Departamento de La Paz. ¿No? Toda la lucha. Porque compañeras, compañeros, abandonar sería dejar que el gobierno siga vendiendo Bolivia. Esta es una mentira más, como varios dirigentes están manejando en las redes y en diferentes poblaciones a la gente. Estas declaraciones son claves porque está reconociendo Evo Morales que está en las movilizaciones, que está en este proceso de dar el golpe a un gobierno electo por la mayoría de los bolivianos y está tomando otra vez el camino de la violencia como está acostumbrado. Es una confesión, es una confesión. Directamente aquí confiesa cuál es su verdadera intención, que definitivamente la motivación que lleva a los bloqueos es la renuncia de Rodrigo Paz, por lo tanto es un golpe de Estado, es un movimiento sedicioso, es un movimiento montado específicamente con ese fin y por eso está diciendo que cualquier diálogo que se convoque y cualquier sector de los movilizados que asista a los diálogos, según él va a desconocer cualquier tipo de negociación o cualquier tipo de solución. O sea, no hay ninguna solución en el país que no sea la renuncia de Rodrigo Paz. Y aquí ya él queda absolutamente en evidencia que lo que está haciendo es un golpe de Estado. Yo creo que esa confesión de parte, definitivamente lo que tendría que resultar, el resultado, la consecuencia tendría que ser que él tenga una orden de apremio, porque está queriendo desconocer el voto del ciudadano, está queriendo desconocer la democracia, los mecanismos democráticos, y a través de este golpe de Estado intenta hacerse del gobierno. Emilio, han existido otras declaraciones también que se han dado por parte de Evo Morales, donde ha señalado
no solamente al presidente Rodrigo Paz de tener vinculaciones con el narcotráfico, ha tocado algo más delicado, como lo suele hacer Evo Morales, ¿no? La familia, y ha indilgado delitos de narcotráfico, no solamente ha hablado del padre, de Oso Chavarría, también ha hablado de un familiar que es como la mamá del presidente que ha fallecido hace poco. Ha recordado algo sobre los narcovínculos y le ha dicho que los únicos narcotraficantes son, son ellos. Y no ha existido ninguna posición por parte del gobierno. La población está pidiendo la detención de Evo Morales, la población está pidiendo que se declare el estado de excepción, quieren un estado de sitio, quieren tranquilidad. ¿Cuál es el análisis que tú puedes hacer frente a esto? Es una muestra total de cinismo de parte de Evo Morales, que aparte es una maña también, vieja maña de los partidos de corte o del tronco comunista que siempre han buscado transferir o endilgarle al otro, al adversario, sus propios defectos, ¿no? Entonces, aquí el gran narco o el capo político del narco en Bolivia es Evo Morales, eso es evidente. Ya intentó hacer algo parecido durante el gobierno de transición, cuando también acusaba a familiares de Yanine Áñez, ¿se recuerdan? Entonces, eso es algo que está en su manual, ¿no? Y dentro de eso está parte de esta narrativa que se ha intentado construir en los últimos días, endilgándole el narcotráfico a territorios del oriente boliviano, un poco para sacar el foco de la centralidad que tiene el Chapare en esa actividad ilícita. Entonces, el corazón del narcotráfico en Bolivia es el trópico de Cochabamba, incluso lo ha conocido un ex ministro del MAS, como Eduardo del Castillo, que no es para nada santo de nuestra devoción, que en alguna entrevista cometió un interesante sincericidio en ese sentido, reconociendo que habían miles de fábricas de pasta base, cientos de fábricas de cristalización de cocaína en laboratorios en el Chapare, más específicamente en el municipio de Villa Tunari. Ese es el foco central. Por supuesto que después ha habido tentáculos que se han ido extendiendo desde el Chapare hacia otros territorios amazónicos, donde podemos ver, por ejemplo, la mano de Juan Ramón Quintana, años atrás, cuando era ministro, pero también cuando estuvo a cargo de una agencia que era la ADEMAF, que era la Agencia de Fronteras, y él es el encargado quien capitanea la toma de Pando, por ejemplo. Exacto. De igual forma, va controlando territorios en ciertos sectores amazónicos que tienen que ver con esto. Ahora estas maderas salen de Pando, ¿cuánto tiempo después de que el movimiento del socialismo tomó control de ese territorio? Entonces, es el Chapare proyectándose a otras regiones del país. A ver, Senta quiere decir algo sobre ese nombre tenebroso, ese nombre oscuro que es el de Juan Ramón Quintana. Yo voy a contarle la película como creo que es y no como están pretendiendo que contárnosla, ¿no? Que no me la cuenten, digamos. Bueno, a ver, yo coincidiendo con lo que ustedes dicen, creo que este tipo de tráfico se estaba dando desde hace mucho tiempo a través de la permeabilidad de la madera, en fin, no vamos a entrar en detalles, y que definitivamente salían los cargamentos de Pando porque Pando fue lógicamente un departamento de los primeros que fue tomado por el MAS para que ir formando un nuevo enclave y tener al país totalmente controlado. Ya tenían el Chapare, un enclave en el Chapare. Juan Ramón Quintana, el otro lugarteniente, otro de los capos del movimiento al socialismo, quería hacer su feudo y empezó a construir su feudo en Pando. Lógicamente,
Él era como un Evo Morales II en Pango. Y acá, lógicamente, también se empezaron a generar las actividades de narcotráfico, aprovechando la selva, aprovechando que justamente no había control ni de organismos internacionales del narcotráfico, el absoluto dominio que tenían de todo la territorialidad, el territorio boliviano para cometer estos ilícitos. Y bueno, ahora que están en esta lucha cuerpo a cuerpo, una lucha desesperada por retomar el poder y que necesitan para eso derrocar al gobierno de Rodrigo Paz a como dé lugar, muy convenientemente los bloqueos, aunque ellos digan todo lo contrario, que el cargamento salió antes de los bloqueos, nadie puede probar eso. El cargamento fue descubierto justo después de 30 días de bloqueo. Quiere decir que salió en medio de los bloqueos. Eso nos lo dice la lógica, la capacidad que tenemos de razonar. Descubren esto porque lo mandan para que sea descubierto y para distraer justamente la atención y decir que Pando, o sea, el oriente boliviano, es el lugar donde se está fabricando la droga, aprovechando que está lejos del control del Estado, etcétera, e incluso de una manera muy descarada, exministros de gobierno y profetas, como digo yo, de la mentira, tenían todas unas historias urdidas para aparecer en los canales de televisión y dar una versión así muy sólida, muy concisa del narcotráfico en Bolivia y en el oriente boliviano, desplazando el foco de atención muy convenientemente del Chapare al oriente y pretendiendo decir que Evo Morales no es el capo de todos estos negocios ilícitos, sino que son los madereros, que son las empresas que generan exportación de madera, o sea, desviando absolutamente la atención mediante una narrativa muy armada, muy sólida, que los bolivianos no tenemos por qué tragarla, porque definitivamente no podemos seguir tragando y aceptando gato por liebre. Acá toda esta historia fue armada. Tú estabas mencionando algo muy interesante, Emilio. Estábamos hablando de las rutas que se usan en Bolivia dentro de este mapa que ha creado el masismo, han creado los cocaleros, ha creado el narcotráfico, ha creado el clan, el nuevo cártel de la droga en Bolivia. Este mapa no solamente toma en cuenta o toma al departamento de Pando, también ha pasado por otros sectores. ¿Cuál es el mapeo? ¿Tenemos un mapeo de esto? Sí, bueno, el corazón productivo de la cocaína es el Chapare. Tenemos de ahí se produce pasta base y se produce cocaína. Entonces, hay varias rutas. Hacia la Argentina, hacia el sur, va sobre todo pasta base. Y eso va a parar a lo que en Argentina se llaman las cocinas, que son laboratorios que ya en base a la pasta base producen cocaína que es exportada hacia Europa por vía marítima. Pero Bolivia ya tiene esta tecnología también, ¿no? O sea, se ha podido conocer con esta última incautación en Chile, ya tienen esa fábrica. Pero en esta ruta hacia el sur lo que va sobre todo es pasta base. Después hay una ruta donde va cocaína directamente, que es hacia el Brasil, atravesando territorios amazónicos, ¿no? Y hay grandes mercados en Brasil, en Sao Paulo, en las ciudades más populosas, pero hay una parte que igual sigue viaje hacia Europa. Después tenemos esta ruta que no era tan conocida hacia Chile, y en este caso de las maderas, que es un poco más novedoso, aunque hacía algunos años que se hablaba de estas cosas. Hacia el norte es lo que denunció hace años Leonardo Coutinho, en la Ruta del Alba. Eran estos aviones Hércules que llegaban desde Venezuela y que llevaban cargamentos que se iban a acoplar
a la cocaína que se produce en Colombia, en los territorios de las narcoguerrillas. Entonces, Venezuela era la plataforma donde se acopiaba cocaína de Colombia, de Bolivia, y eso seguía hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entonces, hay varias rutas donde los mercados principales son, aparte de los regionales, Brasil y Argentina, Europa y Estados Unidos. Y como para rematar, perdón, Roxanita, como para rematar, no contentos con esto que ya habían generado y todo el despelote que estaban tratando de armar en Bolivia para rematar, darle el golpe de gracia al gobierno de Rodrigo Paz, en unos días subsiguientes, en un par de días, supuestamente, otra vez, estos desubicados de los que están traficando droga mediante el método de la madera, querían embarcar un cargamento de madera en Boa. Por favor, o sea, sobre llovido mojado. Querían reasegurarse que la bala que lo había herido terminaba de matarle, darle el tiro de gracia. Es que estas historias tan cocinadas, tan fabricadas, de tanta impostura, no nos las podemos tragar crudas, definitivamente. Entonces, analizar, eso es lo que creo que debemos advertirle a los bolivianos. Es un momento de estar prevenidos, de analizar minuciosamente los hechos, no salir a reaccionar, no ser reactivos, no tragarnos las narrativas, no apropiarnos de la narrativa del MAS, desconfiar. Tenemos que ser absolutamente desconfiados para descubrir y escudriñar las intenciones ocultas. Y toda esta forma de patrañas, mecanismos que se están armando para tratar de agarrarnos en nuestra buena fe y que les sirvamos para perpetrar y dar el tiro de gracia al golpe de Estado que están generando. Que está tratando en darlo. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Cuando lo escuchamos a Evo Morales, vamos a escuchar en este momento otra declaración de una mujer que es muy reveladora, pero quisiera el criterio de ustedes en el sentido de que si ustedes piensan que Evo Morales suele presentarse siempre como víctima cuando el Estado empieza a investigar, actúa o intenta desbloquear, o ya se está dando con algo que puede tener ilegal Evo Morales, le damos una idea. Son 15 empresas las que se han encontrado, que son las que han enviado esta madera a Chile. Estas 15 empresas no han podido empezar a operar hace 7 meses, para empezar. Deben tener varios años. Habría que ver cuál es la relación que han tenido estas empresas en el gobierno de Evo Morales, cuál es la relación, quiénes les han dado los permisos, cómo han operado, si han financiado campañas, si han estado ligadas a gente del masismo. Y otra consulta. Cuando Evo Morales habla a la dirigencia, habla a los movilizados, y los movilizados dicen, sí, vamos a salir a recuperar la riqueza del país. ¿Ustedes creen que lo hace la gente que es el entorno de Evo Morales, las huestes que son de Evo Morales, que lo hacen por ignorancia, porque creen o porque es necesario utilizar este discurso para camuflar el crimen que están cometiendo, que es el narcotráfico? Estas dos consultas, después de ver este video muy revelador sobre lo que ha significado la plata de todos los bolivianos en estos 20 años de Evo Morales, de la tragedia de Evo Morales en Bolivia. A nuestro hermano Evo Morales Ayma, en este momento el cual han sacado su plan o ejecución Delta Ñ. ¿Qué quiere decir? Para apresar a nuestro hermano Evo, un expresidente que solamente ha demostrado en 14 años cómo se gobierna Bolivia. Tantos bonos que hemos tenido
para las mujeres, para los niños, adultos mayores, y ahora es perseguido y ahora quieren ejecutar su plan Delta Ñ, la cual ellos piensan que con esa ejecución podrían acallar a los pueblos, a las organizaciones sociales organizadas. Más sin embargo, desde aquí queremos decir, esas persecuciones, esas amenazas no nos van a callar, no nos van a desanimar, más al contrario, el pueblo de Bolivia. Esos bonos, el presidente, la población se ha vuelto dependiente del Estado, y se conforma con 200 pesos, con 400 pesos, con 800 pesos, ¿no? Con migajas. Como diría el llamado carnicero Juan Ramón Quintana, con un plato de lentejas. Así es como al pueblo lo tienen tal vez controlado. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen sobre este video y sobre las dos formulaciones que he realizado? Senta. No es difícil poder colegir a través de estas declaraciones y el posicionamiento que le dan a Evo Morales en este momento también, que el líder de este movimiento de insurrección es Evo Morales y que su objetivo es el retorno al poder, indiscutiblemente. Y que él está movilizando gente que definitivamente traslade ese discurso, inocule al pueblo de Bolivia ese discurso, tratando de encontrar y sumar mayores adhesiones y de mostrar de que Evo es la solución de los problemas del país, supuestamente endilgados todos al gobierno de Rodrigo Paz de 7 meses y uno de bloqueo. En esos son 6 meses y uno de bloqueo absoluto. No les importa quebrar al pueblo de Bolivia, porque están realmente destruyendo toda la economía, están destruyendo toda la posibilidad de producción, están generando muerte, están dejando sin alimentos, sin medicinas a la población, están generando una serie de problemas graves, acrecentando la crisis económica, pero lo que podemos ver es que a Evo Morales no le importa en qué condiciones queda el país. Necesita retomar el control del país y ser él el que gobierne. ¿Y cómo va a gobernar? El que gobierne para cubrir qué. Ahora, Emilio, bonos, estos movilizados, todos los que están en el bloqueo, esta dirigencia, ¿está realmente luchando porque existen serios riesgos de vender Bolivia, como dicen ellos, o son cómplices del narcotráfico, del crimen organizado, están vinculados con el crimen organizado? ¿Qué opinión tienes? Emilio, estos grupos de choque habrá un muy rápido del soldado raso, digamos, que estará adoctrinado con toda esta mentirología antiimperialista, puede ser, y otros que estén además movidos por viáticos suculentos que se manejan en estas movilizaciones, pero de ahí, a partir de un nivel medio, es seguro que es gente que está vinculada en algún grado, en alguna forma, al narcotráfico, que serán agentes o actores medianos, tal vez, de ese negocio, hasta ascender a cúpulas que estarán en el entorno de Evo Morales. Que además Evo es un campeón del victimismo. Evo es un lobo con piel de cordero, él ataca, él destruye, no tiene problemas en decir que los bloqueos seguirán por 90 días más. Uno de sus tenientes dice, si quieren podemos estar bloqueando un año, ¿no? Y al mismo tiempo se plantea como la víctima de operativos de aprehensión o de supuestos asesinatos, inclusive, que eso es algo que él viene denunciando desde hace 20 años, de que Estados Unidos está a punto de matarlo, ¿no? Esto no es tanto hacia sus bases, puede ser que en parte sea hacia sus bases, pero en gran medida se hace for sport, se hace para enviar un mensaje de distorsión narrativa
hacia la comunidad internacional para que hayan presiones desde afuera hacia el gobierno boliviano para que no ponga orden, en definitiva, para que no aplique los mecanismos constitucionales que debería estar aplicando ya para pacificar y ordenar el país. Entonces, es una estrategia meticulosa, obviamente que no es Evo el autor intelectual de esta estrategia, él está aplicando algo, un manual de toda una internacional de estados narcos, que son Cuba, que es Venezuela, y él entonces opera sobre esos guiones que están pensados, muy bien pensados desde salas situacionales, con operadores que están dentro y fuera del país. Senta, ¿tú qué crees? ¿Qué debe hacer el Estado en este momento para recuperar el control sin causar abuso, ¿no? Y cómo también debe protegerse la sociedad civil. Bueno, yo no le puedo dar una receta al Estado. Eso es algo que tienen que hacer y gestionar ellos, y ellos saben lo que tienen que hacer. Es más, ellos han buscado tener un camino expedito para tener el control de restituir la paz y restituir un poco la gobernanza, restituir también la producción en Bolivia, porque es evidente que lo que Evo intenta y lo que esta señora dice de manera muy clara, porque ese libreto se lo han dado, toda la gente que está saliendo, que hace videos, no es al azar, no son ciudadanos que emergen voluntariamente de la masa, son libretos armados de todos estos asesores y de todo este guión que está muy bien dirigido. Lo que pretende hablarles a la muchedumbre, a la masa, diciéndoles, nosotros solo con nuestro padre Evo es el gran dadivoso que nos va a volver a dar bonos, no importa, y realmente sumen la más absoluta ignorancia pues a la masa, ¿no? Como que no pueden producir, no pueden tener libre emprendimiento, no pueden ser dueños de su vida, de su propio negocio, tienen que recibir dádivas. Esa es la sociedad que viene a terminar de implantar Evo Morales. Todos los bolivianos creo que somos conscientes, que razonamos, que analizamos, estamos advertidos. Por lo tanto, el gobierno también tiene una enorme responsabilidad sobre este país, la responsabilidad que ellos han adquirido al tomar las riendas del poder y de gobernar y de la gobernanza de Bolivia. Y creo que Rodrigo se tiene que decidir y hacer lo que tiene que hacer. Bueno, hubo un periodo de desgaste, tal vez, porque quería demostrarle al mundo, lo vamos a tomar eso en este sentido amable, quería demostrar al mundo que se llega a los extremos de lo que es capaz de hacer Evo Morales y dejarlo en evidencia. Ya está en evidencia. Está absolutamente en evidencia. Es fácil. Ahora, es fácil decretar un estado de sitio, un estado de excepción, Emilio, en estas circunstancias. ¿Qué pasa? ¿Qué podría pasar? ¿Y qué pasa también si el gobierno de Rodrigo Paz retrocede? Pese a que hoy día han conseguido un desbloqueo importante en la zona de Sencata, en la ciudad del Alto, y hay una posición muy fuerte de pobladores de ciudadanos que quieren que se aplique el estado de sitio, que quieren que se meta preso de una vez a Evo Morales, el causante de esta tragedia en Bolivia. Sí, hay un clamor popular, ya que incluso se ha expresado en cabildos como el de Chuquisaca, como el de La Paz, pidiendo la aplicación del estado de excepción. Es posible, un poco en la misma línea que estaba señalando Senta, que el gobierno estuviera esperando este momento, de que la ciudadanía pidiera que se aplique el estado de excepción, no adelantarse a hacerlo ellos, a aplicar esta medida sin tener un consenso social, creo que en este momento ya existe ampliamente. Por supuesto que no es una medida fácil, por eso también creo que se lo viene postergando día a día. ¿Puede fracasar un estado de sitio? El estado de sitio o de excepción fracasaría si no lograra su objetivo. Que su objetivo tiene que estar muy claro, tiene que ser la
o la captura de o la ejecución de un mandamiento de aprehensión que existe por parte de la justicia, o desestructurar, neutralizar esta capacidad que tiene el Chapare para desestabilizar el país. ¿Ah? Entonces, no es tanto una cuestión de contabilizar bajas, lamentablemente, sino que es una cuestión de objetivos. Ya las bajas se están produciendo por los bloqueos. Exacto. Y sería quizás interesante cerrar este programa con esto que estamos debatiendo ahora, y es que la misma ciudadanía ya plantea una medida a través de esos cabildos, y dejar a nuestra audiencia con una de esas imágenes de uno de los cabildos, ¿no? Me parece que sería pertinente, y de la propuesta, del planteamiento que hace la ciudadanía, que es una gran cantidad de personas han acudido a estos cabildos en diferentes lugares de Bolivia, realizados en diferentes lugares, y donde el clamor es que sí ponga orden. Queremos generar nuestras labores, queremos volver a producir, queremos trabajar, estamos bloqueados, y no es correcto pues que un número mínimo, porque al final en la proporcionalidad es mínimo el número de bloqueadores que están pagados, que hacen turnos, que están totalmente dirigidos por el levismo. El ciudadano que quiere vivir su vida, que quiere seguir produciendo, que quiere volver a tomar cuenta de su realidad, es la gran cantidad de personas, algunos de los cuales asistieron a estos cabildos. Estado de excepción, 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 estado de excepción. Y bueno, nosotros felices de que haya habido una convocatoria muy grande. Estas son las mayorías y el pueblo hoy habló. El Cabildo ya dijo, ha solicitado como punto número 1 de forma unánime estado de excepción, y bueno, se ha manifestado. Chao, Emilio. Chao, chao, chao.